Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Esta es nuestra siguiente clase, tercera ya de lógica, por lo que vamos a abordar ya un tema nuevo. Si se acuerdan entonces en la clase número 1 hicimos una introducción muy general, vimos el concepto de lógica, también estuvimos trabajando las características esenciales del pensamiento lógico y por supuesto cuál es el vínculo que tiene la lógica con otras disciplinas, por ejemplo la informática, matemática, psicología, gramática, etc. Es decir, la lógica la utilizamos todos los días, pero hay que saber conocer exactamente de qué se trata y cómo la podemos ir usando en nuestra vida cotidiana. Asimismo estuvimos estudiando en la segunda clase pues un tema ya mucho más enfocado a la lógica que tiene que ver con los factores del pensamiento. Es decir, hay un sujeto cognoscente, o sea, uno mismo es un sujeto que quiere conocer y siempre va a haber un objeto que va a ser conocido. El objeto puede ser cualquier cosa, incluido un mismo sujeto, pero como habíamos dicho, a veces un sujeto que conoce a otro sujeto, pues uno se va a quedar como el sujeto que conoce y el otro sujeto va a ser un objeto que va a ser conocido. Es decir, el sujeto se vuelve objeto de conocimiento, tal como habíamos dicho. Pero al menos aquí en esta clase vamos a estar utilizando los factores del pensamiento, sobre todo para que te des cuenta cómo estamos utilizando por principio de cuentas nuestro pensamiento, nuestra racionalidad y sobre todo cómo es posible que los factores del pensamiento intervengan para que nosotros vayamos creando conceptos. Este propiamente va a ser el tema de una siguiente clase, pero por ahora necesito que te acuerdes muy bien de todos los elementos y temas que vimos en la clase 1, por supuesto todos los elementos y temas que vimos en la clase 2 con los factores del pensamiento, y que tengas muy en cuenta que es muy importante para la lógica que en verdad tengas presente cómo conocemos o al menos cómo inicia el pensamiento. Tenemos por un lado entonces un sujeto cognoscente, es decir, que quiere conocer. Tenemos también a los objetos del mundo, los cuales van a ser conocidos por el sujeto cognoscente, sujeto y objeto, uno que quiere conocer, el otro que va a ser conocido. A partir de ahí entonces se va a dar un mecanismo de representación, es decir, posiblemente yo tenga experiencia, sobre todo se trata de eso, de tener experiencia de algún objeto y con base en ello yo me voy a forjar una idea o propiamente una representación. Es decir, me voy a volver a presentar, habíamos dicho en la clase pasada, voy a volver a presentar ese objeto, pero en mi mente. Por tanto, yo ya no necesito tener el objeto frente a mí, tener la experiencia, sino que todo el tiempo voy a trabajar con ideas, con representaciones. Pero cuando yo quiero comunicar, digamos, esa idea que yo obtuve a partir de una experiencia, se la quiero comunicar a mis vecinos, a mis compañeros, a mi familia, lo que tengo que hacer entonces es escoger las palabras adecuadas, los conceptos adecuados para darme a entender. Esto es necesario porque la lógica sobre todo se basa en un conocimiento objetivo. Y acuérdate, siempre la lógica busca la verdad y la validez. Ya solamente para que te quede muy claro, acuérdate, si yo te pido en este momento, piensa en una playa, bueno, posiblemente nadie de nosotros estemos en este momento en una playa. Es muy probable que no tengamos esa experiencia. Pero lo que sí tenemos entonces es la representación, es decir, la idea e incluso el concepto. Cuando yo te menciono el concepto playa, entonces tú inmediatamente te pones a buscar aquí en tu mente, en todos los folders, así como Bob Esponja en sus anaqueles, se pone a buscar inmediatamente cuál es la representación del concepto playa. Por tanto, cuando yo te digo concepto playa, aunque tú no tengas la experiencia, tienes la idea. Y con eso se trabaja en la lógica e incluso también se trabaja con eso en las matemáticas, como bien sabes. A fin de cuentas, entonces, esto es como un poco para que te vayas acordando y que pasemos a otro tema. Y esto no quiere decir que los temas sean independientes. Siempre voy a estar haciendo alusión a estos primeros temas, a este, y poco a poco, quizá tú no lo veas, pero vamos a ir enganchando, engarzando cada uno de los temas a fin de que cuando ya lleguemos a simbolizar, todo lo comprendas de una mucho mejor manera. Estoy seguro que vamos a llegar a ello. Bien, el tema que nos ocupa el día de hoy se llama Principios Lógicos Supremos. Acuérdate, siempre te pido por favor
tu libreta, tus marcadores, tus plumas, tus notas, tus post-it, es decir, todo tu material de trabajo para que tomes notas y por supuesto, si hay dudas, pues me las hagas saber y las contestemos. Sobre todo, acuérdate, las dudas son muy importantes que las vayamos solventando cuando tengamos sesiones en vivo. Por eso es muy importante que veas con mucha atención cada una de estas clases. Las tienes a tu disposición y por tanto, cada que tengamos sesión en vivo, aprovechemos el tiempo para hacer ejercicios y solventar todas las dudas. Bien, entonces el tema, insisto, lo tienes en pantalla, principios lógicos supremos. Abajo, en colorcitos, tenemos cuáles son estos principios lógicos supremos. El día de hoy vamos a estar analizando cada uno de ellos. En primer lugar, el principio de identidad. Ese es el primero. Segundo, principio de no contradicción. Tercero, principio del tercio o del tercero excluido. Y por último, el cuarto principio lógico supremo, el principio de razón suficiente. Para empezar entonces te puedo dar un dato. El principio de identidad, el de no contradicción y el del tercero excluido, esos tres, que son los primeros que vamos a ver, fueron inventados por Aristóteles. Hace más o menos 2500 años, 2400 años, más o menos. El último, el de razón suficiente, digamos que es mucho más nuevo. A fin de cuentas, entonces, estos cuatro principios nos van a ayudar, por supuesto, a entender muy bien desde el factor del pensamiento, ahora los principios lógicos supremos, para la próxima clase entendamos muy bien cómo se van forjando los conceptos. Ya más o menos me he adelantado con los factores del pensamiento, pero el día de hoy es necesario que tengamos muy en claro los principios lógicos supremos para que no nos confundamos cuando veamos el concepto. Ahora bien, tenemos en la pantalla algunos dibujos muy clásicos, seguramente los conociste cuando eras muy niño, porque son de Alicia en el País de las Maravillas. Esto quiere decir que este libro, e incluso la película, si has visto muchas veces la de Tim Burton, que fue la última que salió acerca de este gran personaje, Alicia en el País de las Maravillas, si tienes el libro, si tienes la película, te va a ayudar muchísimo para que entendamos los principios lógicos supremos. Vamos con el primero, el principio de identidad. Aquí tenemos pues nuestro primer principio, el principio de identidad, basado, insisto, en Alicia en el País de las Maravillas. Si puedes observar el dibujo, la imagen que tenemos aquí en pantalla, pues te vas a dar cuenta perfectamente que Alicia está conociendo a los gemelos. Si te acuerdas de la película, al menos de la película, pues bueno, te habrás dado cuenta que era prácticamente imposible descifrar quién era quién entre los gemelos. Esto quiere decir que cuando Alicia se enfrenta a ellos, cuando los conoce, ella tiene un pequeño problema. Ella cuando tomó clases de lógica, vamos a decirlo así, cuando tomó sus clases de lógica, a ella le enseñaron precisamente el principio de identidad. ¿Qué quiere decir el principio de identidad? Que algo es igual a sí mismo. Cuando tú dices, es que yo soy yo, bueno, lo que estás diciendo ahí es que tienes un principio de identidad. Asimismo, el ejemplo del teléfono. Este teléfono es igual a sí mismo, principio de identidad. Mi tío es igual a mi tío, principio de identidad. Estas cosas a lo mejor a ti te suenan así como, ay, pues claro que sí, pues cada cosa es igual a sí misma. Bueno, no es tan fácil. De hecho, a veces nosotros como que de vez en cuando tenemos como crisis de identidad y decimos, ¿y si yo fuera otra persona? Bueno, en la lógica eso no puede ser cierto, eso no puede suceder. Pero Alicia en el País de las Maravillas, en este país, claro que va a tener ese problema de identidad, porque en este caso pareciera que los gemelos, vamos a llamar al primer gemelo A y al segundo gemelo B, pues parece que A no es igual a A, sino que A es igual a B y B es igual a A. Es decir, los gemelos están desafiando el principio de identidad porque no es posible distinguir quién es quién. Bien, aquí entonces tenemos la pregunta básica. ¿Quién es Di? ¿Quién es Zoom? En el caso de Alicia, dice es complicado, pues ella es incapaz de distinguir un gemelo de otro. Efectivamente, ese es el problema de identidad.
yo no sé quién sea igual a sí mismo, porque uno es igual a una persona que es ajena. Leamos con atención lo que tenemos aquí en el cuadro. Alicia es incapaz de distinguir un gemelo de otro, ya que desconoce sus características esenciales, mínimas, indispensables, que hacen a esa clase de objetos llamados gemelos ser gemelos y a la vez contar con la localización de las características específicas, es decir, individuales de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto que nos está diciendo aquí el cuadro? Que precisamente Alicia se está enfrentando a que con los gemelos no hay principio de identidad. Claro, cuando hay gemelos se parecen mucho y a veces nos cuesta trabajo distinguirlos quizá a una primera vista, pero siempre cada individuo debe tener características suficientemente individuales para que seamos capaces de distinguirlos. A lo mejor alguien mide un poco más que el otro, incluso el cabello, su color, su forma, pues pueden ser elementos precisamente para distinguirlos. Quizá el timbre de voz también sea diferente o un poco diferente para cada uno de ellos. Es decir, que entre los gemelos sí tienen que existir diferencias que los hagan individuos. No pueden ser exactamente iguales. Pero aquí Alicia en el País de las Maravillas, como te mencionaba, ella como tomó clases de lógica, a ella le enseñaron que el principio de identidad se basa en que algo es igual o es idéntico a sí mismo. Algo o alguien no puede ser idéntico a alguien más, porque si es idéntico a alguien más, entonces no hay principio de identidad. Así pues, entonces, ¿cómo podemos simbolizar el principio de identidad? Esto anótalo, por favor. Aquí lo tenemos. A pertenece a todo A. O si quieres abreviar, y tal como yo lo escribo, lo pongo en mayúscula, las dos A en mayúscula, y yo abrevio. A mayúscula es igual a mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Con eso estamos simbolizando que algo o alguien es idéntico a sí mismo. A igual a A significa principio de identidad. Pasemos entonces a un ejemplo que nos va a ilustrar de mucho mejor manera el principio de identidad. Dice como una primera premisa en azul, el poder tiende a corromper. De acuerdo. A ver, en el cuadro que está adelantito o junto a este primer cuadro, es una explicación. Dice, en esta proposición, el término poder, fíjate cómo ya nos estamos fijando en conceptos, el término poder significa posesión del control sobre las personas. Ajá. Bien, hasta ahí vamos bien. Segunda premisa, en el cuadro azul, el conocimiento es poder. Al lado, en el cuadro naranja, nos da la explicación. Dice, en esta premisa, así se le llama, no te preocupes si ahorita todavía no te lo grabas, estas se llaman premisas. En esta premisa, poder, de nuevo vamos con el mismo término, el mismo concepto, significa habilidad para controlar las cosas. A ver, ¿qué estamos viendo hasta aquí? Que en la primera premisa, el concepto poder lo estoy utilizando con un significado. Pero en la segunda premisa, en el segundo cuadro azul, estoy utilizando el término poder con un significado diferente. Entonces, si te das cuenta, ahí no hay principio de identidad. Estoy utilizando un mismo concepto con significados diferentes. Veamos qué sucede cuando hago esto. La última premisa se llama conclusión. Veamos qué es lo que nos está explicando entonces, pues ya lo puedes inferir. Acuérdate, este es un temita o un término también muy importante para lógica. Vamos a inferir. ¿Qué sucede en esta conclusión? Que como obviamente estoy utilizando el término poder con dos significados diferentes, mi conclusión va a estar equivocada. Yo voy a dar una oración como aquí acabamos de leer, la cual está totalmente equivocada. No todo aquel que posee conocimiento, por ejemplo un investigador, un científico, etcétera, alguien que tenga mucha sabiduría, posiblemente como sabe muchas cosas, pues no se deje corromper tan fácilmente. Pero ¿por qué estoy afirmando algo así? Porque estoy utilizando un mismo concepto con dos acepciones diferentes. Esto quiere decir que estamos violentando el principio de identidad. Es decir, las palabras o conceptos que yo voy a utilizar al momento de hacer silogismos o argumentos tienen que tener siempre el mismo significado.
Bien, vayamos entonces con nuestro segundo principio lógico supremo. Este se llama principio de no contradicción. De nuevo, Alicia en el País de las Maravillas se enfrenta a un problema. Seguramente cuando leíste el libro o viste alguna de las películas, te diste cuenta que el gato tiene una característica esencial. Sí, ya sabemos que tiene una sonrisa impresionante, pero además tiene otra característica. El gato parece ser que nunca termina de estar o de no estar. Cuando está apareciendo, ya se va formando su cara, su cuerpo, pero la cola como que todavía le falta ser mucho más sólida. Pero cuando ya la otra mitad de su cuerpo, su cola, se va haciendo sólida, entonces al parecer el frente de su cuerpo, su cara, ya va desapareciendo. Esto sucede mucho, no solamente a lo largo del libro. En la película, pues obviamente es muy ilustrativo, estamos viendo las imágenes y el gato constantemente no sabemos si está o no está. Es decir, parece que nuestro gato está violando el principio de no contradicción. Vamos a ver de qué se trata. Dice en el cuadro que tenemos aquí: Alicia es incapaz de encontrar razones para decir que el gato está presente, que el gato es, que existe. Tampoco tiene razones para decir que el gato no está presente, que el gato no es, que no existe. Por ello se encuentra en la incómoda posición de no poder inferir nada acerca de él. En efecto, si infiere que es, puede estar en un error. Si infiere que no es, también puede estar en un error, pues no cuenta con suficientes razones para afirmar ni una cosa ni la otra. ¿Esto qué quiere decir? Y podemos seguir leyendo. Alicia se ve en el dilema de asumir como verdadera la proposición "el gato está presente", "el gato es, existe", o asumir como verdadera la proposición "el gato no está presente", "el gato no es, no existe", pues no puede aceptar como verdaderas ambas, ya que la aceptación de una implica la negación de la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que en el principio de no contradicción, necesariamente algo es o no es, algo está o no está, algo existe o no existe. No podemos decir es que sí existe pero no existe. O sea, si decimos que son verdaderos ambos enunciados, nos estamos contradiciendo. Así pues, para que nos quede más claro, si tenemos el enunciado o la proposición "el gato es, el gato existe", solamente podemos decir o ese enunciado es verdadero o ese enunciado es falso. Y así sucesivamente con todo lo que digamos o con todos aquellos argumentos con los que nosotros estemos trabajando. A veces nos gana, digamos, la emoción y podemos decir, es que te extraño, pero no te extraño. Cuando nos dicen eso, inmediatamente pensamos, aquí estamos violentando, estamos no haciéndole caso a la lógica. Obviamente si tú dices, no, a ver, a mí dime, ¿me extrañas o no me extrañas? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Me amas o no me amas? Yo estudié lógica y a mí me gusta el principio de no contradicción, así que no pueden existir ambos enunciados al mismo tiempo. Así pues, entonces, hace un momento dijimos que el principio de identidad se puede simbolizar con A mayúscula es igual a mayúscula. A es igual a A, es decir, algo o alguien es igual a sí mismo. Principio de identidad. Ahora bien, ¿cómo podemos simbolizar el principio de no contradicción de una manera mucho más lógica? Aquí lo tenemos. Esa cosita que ves como tilde, como ese sombrerito, así le llamábamos cuando éramos niños, ese sombrerito, esa tilde que le pones a la N para que suene como ñ, en lógica significa negación, significa no, nunca, no es el caso, etc. Por tanto, lo podemos leer ahí. Entre corchetes viene cómo se debe de leer lo que tenemos simbolizados. No es posible que P sea P y a la vez no sea P. En pocas palabras, no es posible que algo sea verdadero y falso al mismo tiempo. O no es posible que A sea igual a no A. Es decir, no es posible que algo esté y no esté al mismo tiempo. Eso es pura contradicción. Me parece que hasta aquí vamos trabajando bien. Si tienes dudas, no te preocupes, las vamos a ir solventando poco a poco y sobre todo con muchos ejercicios.
Lo que necesito por ahora es que pongas mucha atención a los principios para que poco a poco, con todos los ejercicios que hagamos, todo sea mucho más fácil. Bien, ahora tenemos el tercer principio lógico supremo. Este se llama principio de tercio o del tercero excluido. De nuevo, Alicia en el País de las Maravillas nos va a ayudar con este tema. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues precisamente a uno de los personajes que también intervienen a lo largo de la novela. ¿Quiénes son ellos? El ejército de las cartas. Si te acuerdas de ellos, pues no podíamos saber muy bien si eran hombres con cuerpo de carta o son cartas con características de hombre. Efectivamente, también Alicia aquí va a tener un confrontamiento con este principio lógico supremo. Como te das cuenta, cuando Alicia en el País de las Maravillas llega a este país, es precisamente enfrentarse, digamos, a un mundo en donde no se están obedeciendo estos principios lógicos supremos. A ella le cuesta trabajo lidiar con este mundo, con este país, precisamente porque ella sí tiene un pensamiento lógico. Aquí, por supuesto, cabe hacer la aclaración, el autor, Lewis Carroll, como bien sabes, él construyó todo este libro, esta novela, con base en la lógica. Ya te puedes ir dando cuenta cuántos elementos tenemos ahí. Pero veamos entonces de qué se trata el principio del tercero o del tercio excluido. Así pues, entonces, ¿a qué se está enfrentando Alicia aquí? Por una parte, dice, ¿puede sostener Alicia que es verdad que son hombres este ejército? ¿O puede alegar que es verdad que son naipes, que son unas cartas? Más allá, ¿puede certificar que es falso que son hombres? ¿O puede probar que es falso que son naipes? Híjole, bueno, aquí nos estamos entonces enfrentando también a otro principio lógico supremo. Dice abajo, entonces, este ejército, ¿qué son? Dice, opción A, son hombres. B, son naipes. C, son hombres y naipes. D, no se puede decir. ¿Tú qué piensas? Para entender entonces este principio, veamos cómo se está simbolizando. Lo tenemos aquí en pantalla. P y no P. Ok. Entre paréntesis, esta simbolización que estamos viendo, me estoy adelantando para que ya te vayas acostumbrando al lenguaje de la lógica, pero ese puntito, que estás viendo, se llama conjunción. ¿Qué significa el puntito en una simbolización lógica? Significa y. Por tanto, se lee como P y no P. Acuérdate, el sombrerito, la tilde que va encima de la N para que se vuelva ñ, se llama negación en lógica. Ahora sí lo podemos leer adecuadamente. P y no P. Es decir, entre corchetes dice, si S es P, es verdadero. Pero si S no es P, es falso. De hecho, este principio del tercero excluido se acompaña muy bien, efectivamente, del principio de no contradicción. El de no contradicción, habíamos dicho, no puede que algo sea y no sea al mismo tiempo. Eso es totalmente contradictorio. Pero al mismo tiempo ya habíamos adelantado algo, que en lógica solamente hay dos sopas. O un enunciado, una proposición es verdadera y por tanto su negación va a ser falsa, o a la inversa. Puede ser que la misma negación sea verdadera y cuando la afirmamos sea falsa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, voy a decir un enunciado con una negación, pero que es verdadero. Ningún futbolista practica este deporte con un vestido de flores. De acuerdo. Estoy entonces negando un enunciado, pero cuando yo lo niego, es verdadero lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo afirmo este mismo enunciado, por supuesto que necesariamente por el principio del tercero excluido, tiene que ser verdadero. Si yo digo, todos los futbolistas salen a la cancha con un vestido de flores, está afirmado este enunciado, pero es falso. Esto quiere decir, si solamente tengo dos sopas, un enunciado verdadero y un enunciado falso, cuando yo digo que este es verdadero, necesariamente el contrario de este enunciado tiene que ser falso. Necesariamente. No puede ser que haya duda, no puedes decir,
Bueno, es que este es verdadero, pero... Ay, es que este también me parece que tiene lo suyito. No, no, nada de lo suyito. Nada de... Es que tengo dudas. Es que no sé bien. En la lógica no puede haber lugar para dudas, para un tal vez, para un quizá, para una verdad a medias, para es que sí, pero yo creo que las dos oraciones están bien. No, aquí no hay lugar para nada de eso. Vamos a poner otro ejemplo para que nos quede claro. En esta ocasión te voy a poner un ejemplo de una oración que está afirmada, ajá, no va a tener negación y va a ser verdadera. Por ejemplo, todos los iPhone son de la marca Apple. Fácil. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Se acabó. No hay más. Ahora bien, voy a negar este enunciado y obviamente como si el primero lo estaba afirmando y fue verdadero, ahora que lo voy a negar, pues necesariamente va a ser falso. Ningún iPhone es de la marca Apple. Pues obviamente esta proposición es falsa. ¿De acuerdo? Entonces ya te di dos ejemplos que me parece ya te pueden ayudar a entender que dentro de la lógica todo enunciado o es verdadero o es falso. Asimismo, insisto, toma muy bien nota de esto. Muy posiblemente yo diga un enunciado que está negado pero es verdadero y entonces cuando yo afirme ese mismo enunciado pues va a ser falso. Otro ejemplo, yo puedo tener un enunciado afirmado y verdadero y por tanto cuando yo niegue este enunciado necesariamente va a ser falso. ¿De acuerdo? Insisto, todo esto lo vamos a practicar mucho con bastantes ejercicios, pero creo que hasta este momento vamos bastante bien, no te preocupes. Este es el último principio lógico supremo, se llama el principio de razón suficiente. Habíamos dicho que los tres que ya vimos los inventó Aristóteles. Este último lo inventó Leibniz, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Nos va a seguir ayudando Alicia, quien precisamente ya tuvo problemas con el principio de identidad, A es igual a A, y ella tuvo problemas cuando conoce a los gemelos. En segundo lugar, se enfrenta al principio de no contradicción. Esto que quería decir que precisamente no puede afirmar si el gato estaba o no estaba. Es decir, principio de no contradicción. Algo no puede ser o no ser al mismo tiempo. Eso es ilógico. También se va a enfrentar Alicia al principio del tercero excluido. Es decir, cuando no sabe si efectivamente algo es totalmente verdadero o totalmente falso. Y cómo se enfrentó a este problema precisamente con el ejército de los naipes o las cartas. Ella nunca supo decir si efectivamente el ejército eran hombres, eran naipes o eran hombres naipes. O nunca lo podía decir. No se podía afirmar o negar efectivamente cada uno de estos enunciados. Es decir, no contábamos con la evidencia suficiente. Así pues, entonces vamos con el último caso, principio de razón suficiente, en el que vemos precisamente en la imagen, pues a la reina, a la que le está cortando la cabeza a todo mundo. Pero la pregunta que se hace Alicia es, ¿por qué se las corta? ¿Por qué manda castigar a todo mundo? Pues de hecho, aquí el problema con este personaje, y a eso se enfrenta Alicia, es que nunca hay un motivo suficiente. Nunca hay una causa que sea totalmente fidedigna, pues para que uno diga, bueno, le cortó la cabeza porque sucedió esto. Esto quiere decir precisamente que parece ser que la reina actúa sin más, actúa de manera ilógica. Por tanto, aquí es imprescindible que pongamos mucha atención a las causas precisamente para que los efectos sean de lo más evidentes. Vamos con los ejemplos. Veamos estas situaciones. La primera, ¿hay alguna explicación para que el conejo siempre vaya apresurado? 2. ¿Qué razones hay para el festejo del no cumpleaños? Y la última, la que ya habíamos visto en el dibujo. ¿Hay alguna razón suficiente, ya para decirlo con el lenguaje lógico, para que la reina ordene que le corten la cabeza a los hombres naipe? Vamos a ver los comentarios acerca de cada una de estas situaciones. Vayamos con la primera. ¿Por qué el conejo siempre lleva prisa? Dice, en ninguna de las situaciones que se presentan es posible encontrar una explicación, tampoco un propósito. El conejo siempre va apresurado. No sabemos la razón
El sombrerero festeja continuamente el no cumpleaños, pero no se sabe el propósito de que la celebración sea perpetua. O sea, ¿por qué siempre está celebrando el no cumpleaños? Por último, la reina solo ordena cortar la cabeza de la persona que la haga rabiar, pero eso no justifica que tome este tipo de decisiones. Por tanto, ¿qué estamos aquí desafiando? Pues el principio de razón suficiente. Así pues, Alicia, al no encontrar propósito o explicación suficiente, va de tumbo en tumbo, de situación en situación, sin decidir nada, naufragando en el mar de los acontecimientos. Ella simplemente es llevada y por ello, lo que hace allí no lo hace por algo y para algo. En realidad, su hacer no tiene justificación y por esta razón su actividad no tiene condición de responsabilidad. Ella es un simple títere en el vaivén de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma Alicia parece ser que no está obedeciendo ningún patrón, que tampoco tiene una meta o un propósito. Llegó ahí, se aventura, va de aquí para allá, pero efectivamente todos los acontecimientos la están llevando de un lado a otro. Pero, ¿cuál es el final? ¿Para qué? No lo sabemos. Así pues, entonces, para finalizar esta clase, el principio de razón suficiente precisamente tiene que tener causas, sobre todo, y para nosotros en lógica, pues que sean muy científicas, muy lógicas. Por ejemplo, si pensamos, la contaminación de la Ciudad de México ha aumentado, ¿por qué? ¿Y cuál sería ahí la razón suficiente o la causa? Pues por la polución, la contaminación ambiental, la contaminación de las fábricas, de los automóviles, la basura que la gente tira en las calles, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimas causas científicas que pueden comprobar que efectivamente la Ciudad de México tiene aire contaminado. Seguiremos trabajando entonces, toma muchas notas y por supuesto al momento de hacer ejercicios necesito que ya tengas bien aprendido y comprendido cada uno de estos principios. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.